Siempre me da mucho gusto recibir aquí en el programa al licenciado Jorge Aguilar. Y Aguilar, ¿cómo está, mi querido Jorge? Russell, pues aquí con una doble satisfacción de estar contigo y con todos los compañeros que desde hace muchos años los vimos. Hay muchos que desde 1965 que empezamos no los hemos vuelto a ver, pero esperemos que estén en el cielo. Y tú, qué bueno que no estás en el cielo, sino que estás aquí en la tierra con nosotros haciendo una gran labor. Y esperemos que dentro de 100 años pues nos veamos en el cielo. Correcto, muchas gracias, mi querido Lick. Bueno, con el licenciado Jorge Aguilar y Aguilar podemos platicar de toros, podemos platicar de fútbol que estuvo tan inmiscuido, podemos platicar de pelota, pero vamos a platicar de softball porque él fue parte de una historia que está cumpliendo ahora recientemente, el 18 de noviembre, 51 años de haberse dado, aquí donde hay un hotel muy famoso en el Paseo de Montejo, que era el Centro Deportivo Bancario, cuando jugaron 22 entradas en un partido de pelota. Jurisprudencia, que era el equipo que representaba el periódico Novedades de Yucatán de esta casa, y la escuadra de Pericos de la Financiera Peninsular, que jugaron 22 entradas de juego y terminó 5-3, y que pichó usted de un lado y Eduardo La Bala Méndez del otro. Excelente. Juego increíble. Sí, bueno, realmente fue un juego que comenzó normalmente. Creímos nosotros, pues había yo tenido 3 victorias consecutivas, había el liderato de picheo y nos enfrentamos a los Pericos, que casi siempre eran campeones realmente. Comenzó tirando un gran lanzador norteño, Humberto el Pachuco Treviño. Hubo que cambiarlo en el 6º inning, entré yo y fue cuando tiré poco más de 16 entradas y fue un juego tremendamente emocionante. Por el otro lado está ese magnífico lanzador, magnífico caballero, modesto siempre en su lugar, La Bala Méndez, que él sí tiró los 22 innings. Creo que este es un récord seguramente estatal, peninsular y posiblemente nacional. El juego duró casi 5 horas, comenzó a las 9 de la noche, como se jugaba en el campeonato de primera fuerza en el extinto local del Círculo Deportivo Bancario en el Paseo de Montejo, que se llamaba la Catedral del Softball, porque jugábamos no solo jugadores amateurs, sino cuando no estaban en actividad, teníamos jugadores con nosotros, jugaron Zacarías Aguais, William Bersunza, el Pelele Cáceres, muchos otros peloteros que venían a reforzar a los equipos y jugábamos un fútbol, un softball, ya tantas cosas que afortunadamente hemos podido estar, que se hacían campeonatos muy fuertes y muy duros. La Bala Méndez fue uno de los que comenzaron junto con González Dietrich a lanzar lo que se llamaba la veleta. Yo lanzaba normalmente, ¿no? Y realmente pues fue un juego de altibajos muy fuerte, de mucha emoción, que comenzó pues con las personas que asistían siempre, 80, 100 personas, entre las que se contaban, ya hay que decirlo siempre estaban el licenciado don Hilario de la Cruz, el exgobernador José González Beitia, mi papá, don Remigio Aguilar Sosa, el papá de los Goff, don David Goff, y muchas personalidades, y terminó, pues sin exagerar, con alrededor de 1000 personas, ¿no? Hubo muchos héroes en ese equipo. Por Pericos de la Financiera estaba Hernán Laco Lara, y por Jurisprudencia estaba mi hermano Alfredo Aguilar y Aguilar, que en paz descanse. Y muchos de los que participamos en ese juego tan emocionante, pues todavía vive, ¿no? Podemos citar a Víctor Tenreiro, entre ellos, al Colorado Paredes, al Jorge el Pavo Goff, y a otros que se escapan a la memoria, aunque aquí los podríamos tener, porque sí vale la pena pues recordar a esos gladiadores en los cuales los 2 equipos utilizaron a todos sus jugadores para tratar de llevarse la victoria. En 22 entradas, evidentemente nadie aflojaba y nadie quería perder, un partido muy emocionante. Cuéntenos algunas de las anécdotas de ese juego. Una anécdota de lo que es el propio juego es que ya en el inning 22 que nosotros iniciábamos, cerrábamos después,
mi hermano estaba un hombre en base con 2 autos y le tocaba batear a Jorge Lacota Vilés, que era un temible jonronero, pero que afortunadamente lo había yo dominado. Y mi hermano me dijo, dale la base. Y dije, ¿para qué vamos a envasar 2 carreras? Yo lo puedo dominar. Y lo dominé tanto que la pelota se fue cerca del Smoking Club y perdimos ese juego, que como unos calificaron, fue el juego del siglo, y emulando a Italia y Alemania. En algunos medios se dijo honor para... al revés, gloria para la Financiera, honor para Jurisprudencia. Pero hubo otras allá afuera, extraña, que muchos de los que ya eran casados, tuvieron problemas para la llegada de su casa, porque se fueron a jugar a las 9 y a las 11, 11:30 estaban, y llegaron a su casa a las 4 o 5 porque como comprenderás, después como siempre han sido los partidos de fútbol, de béisbol, de softball, después de terminado la lucha intensa, todos somos amigos, nos quedamos allá de partir, a tomar una pequeña copa, desde luego vasos de leche, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que son cosas que al final, al paso del tiempo, se recuerdan y son historias de vida de mucha gente que ha hecho como usted cosas muy importantes en nuestra sociedad, pero que tuvieron su momento de combatir con el corazón en los campos deportivos y en un lugar que fue sagrado de nuestro deporte como el Centro Deportivo Bancario. Además leía yo que estuvo de umpire principal, ni más ni menos que don Fernando López Abad. Esa clase de personalidades estaban en esa época. Sí, era de tal categoría el softball que se jugaba. También se jugaba en San Sebastián, pero realmente el mejor softball se jugaba en Bancario. Jugamos también en San Sebastián, que eran juegos más aguerridos todavía, cuando todavía quedaban las fuertes en San Sebastián, pero muy agradables también. Don Fernando López Abad, un señor umpire reconocido nacionalmente. Imagínate la categoría del softball que se jugaba. Me acuerdo mucho que a mí don Fernando siempre me favorecía, porque mi pelota, que no era muy rápida, pues era una pelota casi siempre muy baja a las rodillas y pegada, o casi siempre, y le costaba bastante difícil a los bateadores, y don Fernando siempre me las cantaba cuando algunos otros umpires no las cantaban. Me acuerdo mucho de Arturo Millet, que no jugó en ese tiempo, pero que nos hizo un homenaje, y cual agradecemos hace 2 o 3 años, que era un magnífico pelotero y gran bateador. Siempre lo dominaba y siempre le daba coraje, y lo comentábamos por la gran amistad que tenemos. Pues, el licenciado, es un placer como siempre tenerle por acá, platicar estas anécdotas para la gente. El tiempo aquí nos gana, pero esta es su casa, y bueno, cuando haya que hablar de fútbol, de toros, de boxeo o de softball, aquí está su casa. Casi todo, cuando antes se podía practicar casi de todo, pues como tú sabes, pues trajimos el fútbol profesional después de muchas luchas. Estuvimos en la natación, se podía hacer todo eso. El Club Escuela Modelo fue campeón del estado en juveniles, representando a Progreso, los juegos de fútbol de la Modelo, y nunca me olvido de tu papá, que era un gran futbolista, al cual tuve el gusto de darle clase, ¿no? Claro. Y de conocerte a ti desde un niño, y te felicito, como felicito a todo el grupo CIPSE, Antonio García, y a todos los que nos están escuchando. Gracias, mi querido licenciado, que ellos trajeron el fútbol de la tercera división y luego fueron los primeros que trajeron la segunda, porque para primero sí. Y la primera A. Y la primera A también. Sí, fuimos aguiluchos, después nos convertimos en malla y terminamos en venados. O 16 años. Nadie aguantó tanto. Es más, todavía el último homenaje que se le hizo en un hotel, Pedro Morcillo dijo: aquí está la esposa de don Jorge, que todavía, doña Beatriz Castellanos Dorbecker, que seguramente le estará reclamando todo el dinero que se gastó en el equipo. Correcto, gracias. Vamos a ir a la pausa, regresamos rápidamente.